60% de empresas redujo su planilla desde que inició la pandemia. Claro, esto suena muy duro porque además se condice con las cifras de el aumento del desempleo en nuestro país a raíz de la pandemia. Pero, digamos, ¿es negativo per se o esto también significa que al reducir también las planillas, de alguna manera, la empresa podrá subsistir momentáneamente y luego recuperar en la reactivación económica, ojalá sea lo más rápido posible, esos niveles de empleo que tenía antes? Le planteamos la pregunta al economista Kurt Burneo. Kurt, un placer como siempre, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias, Cristian, por la invitación. Sobre tu pregunta, es lógico, digamos, que cuando la actividad económica se reduce, obviamente, digamos, las empresas tienen menos mercado, o sea, tienen menos posibilidades de vender, de producir y vender. Entonces, ¿cuál es el tema? Las cifras que estamos mirando respecto a este tema de los despidos es parte del tema, porque la otra parte del tema es que estamos hablando ya simplemente de quiebra de empresas. Lo que ha hecho el gobierno básicamente es tratar de limitar este proceso de quiebra de empresas, y las que no lo han hecho, digamos, lo que están usando simplemente son por reducciones de personal, lo cual tiene mucho sentido, como tú bien dices, cuando hablamos a nivel de una empresa. Pero el problema es macro, es decir, si tú te das cuenta, cuando se anuncia el plan de reactivación con tres fases implementadas hasta ahora, la dificultad que tienes es, primero, no tienes una métrica de cómo ha avanzado el plan de reactivación en las tres fases ya lanzadas, pero lo más importante es que no es equivalente a poner una empresa en capacidad de producir, no equivale a que produzca y venda efectivamente. ¿Por qué? Porque todo depende de la demanda. Tú puedes darle capital de trabajo a una empresa, tienes que darle una serie de beneficios, por ejemplo, subsidios a las familias, entonces la pones a punto para poder producir. El problema es a quién le va a producir y vender si tenemos un problema de una reducción fuerte de la demanda. Mirando el consumo privado, el que se ha contraído en casi un 35%, y acordémonos que el consumo privado explica casi el 65% de todo el gasto en economía. O sea, volvemos al tema de inicio. Tú, a través de una serie de programas gubernamentales, has puesto en punto de posibilidades de producción a las empresas, pero para que ellas lo hagan, o sea, para que las empresas produzcan, tienen que tener demanda. Y ese es el problema de la demanda o la debilidad del gasto, que es lo que está haciendo, digamos, que la reactivación económica se haga pero muy gradualmente, digamos, y eso sí es peligroso, porque nos puede llevar tranquilamente el próximo año en una situación muy parecida a la que estamos. Caray. ¿Cómo se recupera eso? Porque entiendo perfectamente, de alguna manera con la reactivación, reactivas, valga la redundancia, la oferta, es decir, me echo a producir, pero ¿cómo reactivar la demanda? Es decir, que la gente se siente confiada y diga, bueno, si yo tengo algo de dinero, lo voy a gastar, y no diga, uy, como está la cosa, mejor lo guardo para ver mañana si es que la cosa se pone peor. No voy a comprar esto porque también estoy apretado. ¿Cómo se reactiva esa demanda? Y en este caso imagino que sí juega un tema preponderante el virus por el tema de confianza. Kurt. El tema de confianza y el tema de expectativas, Cristian. O sea, si tú quieres convencer para que las empresas produzcan y entrar otra vez al mercado, no solamente se trata de que tengan capital de trabajo, se trata de que haya confianza respecto a lo que va a venir a continuación. Y ese es el gran tema. ¿Cómo ordenas expectativas si no das señales claras de cuáles son las próximas intervenciones de política económica que pues justamente pueden apuntalar el gasto y la demanda? Otra vez, la idea es si no generas confianza, y parte del elemento de confianza tiene que ver, por ejemplo, con la transparencia de información. O sea, tú no sabes cómo ha ido la fase 1, 2 y 3 del plan de reactivación. No sabes cuáles van a ser las intervenciones públicas en los meses siguientes en términos de política económica. O sea, no ves la luz al final del túnel. Y si eso no está ocurriendo ahora, el tema de que se cae de Maduro es cómo hace para que se recupere la confianza. Pero eso pasa porque no hay un plan claro. No hay un plan claro desde el gobierno. No lo hay. Desafortunadamente no lo hay. Pero de todas maneras hay que estar muy atentos a la actualización del marco macroeconómico multianual que tiene que presentarse por el lado del Ejecutivo al Congreso, junto con el proyecto de ley de presupuesto civil de endeudamiento. Eso debe ser a finales de este mes. Claro, sí. Porque mientras tanto no tenemos mucha noción de qué es lo que va a pasar.
Claro, porque luego la respuesta desde el Ejecutivo será, a ver, tenemos estos planes de reactivación en fase 1, fase 2, fase 3, en fin, estamos postergando un poco la 4, pero también estamos con el Arranca Perú y la generación de empleos y luego pues estos convenios gobierno a gobierno. Eso le pueden responder. ¿Qué es lo que hace falta que haga, en verdad, pisando un poco tierra? Lo que se va a tener que hacer, por ejemplo, es reformular los procesos, por decirle, para lo que se desarrolla de grandes obras de infraestructura. Sabemos, digamos, que grandes obras de infraestructura como proyectos están casi parados y como consecuencia del tiempo de paralización que fue la duración del aislamiento social, hay una serie de cosas que hay que ajustar, los contratos, los tiempos, vencimientos, adelantos de obra y demás, todo eso tiene que ser reformulado. Y tiene que hacerse reformulado con una rapidez importante, y son más, porque lo que está sucediendo ahora es porque no hay una acción efectiva y anuncios concretos del gobierno respecto a qué cosa va a hacer en los meses siguientes. El tema de las expectativas adversas o la incertidumbre están más que presentes. Incertidumbre que tiene que ver no solamente con los inversores, sino también con los consumidores, porque obviamente nadie, teniendo su trabajo sin ingreso, va a decir, si no está clara la cosa del desarrollo de la economía en los próximos meses, yo no me voy a meter a gastar la plata que tengo, ¿no? Eso, la gente se hace muy conservadora, vamos a decirlo así. Eso, hablamos de los próximos meses, no digamos un discurso dentro de los 5 años que vienen, sino para lo que realmente va a poder hacer este Ejecutivo. Lo que yo creo que no, en lo personal, es que la economía está haciendo toda la economía peruana como una L, donde la base de esa L se va a extender una buena cantidad de tiempo, insisto, porque hay debilidad por el lado del gasto de la demanda. Si queremos comenzar con reactivar la demanda, parte del tema pasa, por ejemplo, por realizar los procesos para hacer la ejecución de obras de infraestructura, por ejemplo. Porque obras que no vamos a terminar de ver. Mucho se habla de gobierno a gobierno estos contratos, pero poco se dice que son bastante onerosos por un lado, y dos, es el reconocimiento explícito de que no tenemos capacidad de gestión en este caso infraestructura, ¿no? Tal cual, porque en todo caso no uno entendería unos 3 proyectos grandes con este tema, pero al mismo tiempo incluir dentro de la negociación, digamos, la transferencia de tecnología y la transferencia de aprendizaje para no seguir haciendo gobierno a gobierno toda la vida, porque si no, prácticamente renunciamos a gastar y a invertir como Estado. Pero, Kurt, hablabas del plan multianual, es algo que le he escuchado también a Alonso Segura y a otros economistas. ¿Por qué se estaría demorando tanto el MEF en sacarlo? Porque claro, hizo la primera parte buena, este tema de los bonos, aunque todavía no han llegado, el tema arranca, pero he escuchado a muchos economistas hablar de ese plan porque eso sí podría ser que el sector privado tenga más claridad respecto del futuro y decidir algunas inversiones. ¿Por qué no lo hace el MEF? Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre, no solamente a nivel de la economía local, sino también de la economía mundial. Pero donde no hay escapatoria, digamos, es la presentación del marco macroeconómico multianual a finales del mes de agosto por parte del Ejecutivo del Congreso. Y es ahí donde vamos a mirar cuáles son las proyecciones que realmente sobre las cuales está trabajando el Poder Ejecutivo en general. Y en específico, digamos, a ver un poco cómo le ha ido el plan de reactivación en sus 3 fases comunicadas hasta ahora. No se dice mucho de eso porque, en mi opinión, hubo una suerte de pecado original cuando sale este plan de reactivación en el sentido de no establecer una base de referencia, no sé, con una línea de base y una meta, para poder ver en qué medida, digamos, se mejoró, vamos a decirlo así de alguna manera, la entrada a operación de distintas actividades que se pararon en la quincena de marzo. O sea, dicho en otras palabras, hay que mirar con mucha acuciosidad el marco macroeconómico multianual que sin duda va a tener que presentarlo el Poder Ejecutivo del Congreso a final del mes de agosto, y sobre esa base ver cuáles son los supuestos reales con los cuales se está trabajando la administración. Pero independientemente de eso, yo creo que sería una mejor opción para la administración actual el hecho de señalar claramente cuáles van a ser las medidas de política económica en los meses siguientes para que los inversores y en general los agentes económicos tengan claro qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Hasta ahorita no hay mucha incertidumbre sobre estos puntos. Pero Kurt, para declararlo tendría que primero definirlo. ¿Te queda claro que lo tenga definido ya o más bien ese es el problema? Tiene que haber definiciones ex ante, pero te doy un ejemplo para que veas la cosa. Todos hablaban, por ejemplo, del plan de Reactiva Perú, ¿correcto? Es un plan de garantías, en verdad, con garantías del Estado,
que son variables de acuerdo al monto, pero lo importante es que en este plan de reactividad Perú es un programa de garantías y una vez más hay un problema, una dificultad. Y es que desde el momento que se ponen a los bancos como los únicos evaluadores para otorgar estos préstamos, los bancos empiezan a hacer evaluaciones considerando solamente una variable, ¿cuál? La financiera. Entonces, obviamente, los que tenían mejor capacidad de repago, que no son precisamente las MIPES, y no son un nivel más allá de la mediana y la gran empresa, lo que hicieron fue calificar los préstamos de acuerdo a los estándares como sujetos de crédito, pero sujetos solamente a estándares financieros. Yo pensé que el programa de Reactiva Perú, por ejemplo, iba a tener un componente de cuán importante era la empresa para tener crédito en la generación de empleo. Todos sabemos, por ejemplo, Correcto. que las MIPES generan el 83% del empleo en el país. Pregunta, ¿se consideró como una variable para la dación de estos créditos el impacto sobre el empleo? Y la respuesta es no. Por eso que tú tienes que se le ha dado créditos a empresas de dudosa reputación por el lado judicial e incluso, digamos, por el tipo de negocio en lo que se dedican. Y ese es un problema porque lo que te dice es que la concepción del programa es mirar solamente y únicamente capacidad financiera y no, por ejemplo, capacidad de generación de empleo, tan o más importante que el caso primero, ¿no? Correcto. Claro que sí. Y eso parece no se ha corregido en el Reactiva 2, Kurt. Te agradezco mucho, como siempre, atentos. Solamente una para terminar. ¿Cada cuánto es la columna en el diario Gestión, Kurt? Mi columna son los miércoles cada 15 días. Tengo 2 columnas. Miércoles cada 15 días. Los miércoles. Correcto. Gracias, Kurt. Gracias.